Me expulsaron de la universidad por hacer trampa. El único problema era que yo no había hecho ninguna trampa. Vi como Nicolás Solís, el chico de oro, me sonreía con arrogancia desde el otro lado del pasillo mientras yo recogía mis cosas en una caja de cartón. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se confabulaba en tu contra y que no podías hacer absolutamente nada para demostrar tu verdad? Bueno, así es exactamente como me sentía yo. Que disfrutes la historia. Mi nombre es Marco Pérez. Siempre fui un estudiante de dieces, el orgullo de mi familia que se había sacrificado hasta lo indecible para que yo pudiera estudiar arquitectura en la universidad más prestigiosa. Era un becado, un intruso en un mundo de apellidos importantes y autos de lujo. Y el rey de ese mundo era Nicolás, o Nico, como le decían todos. Su padre, el señor Solís, era el principal patrocinador de la universidad. Su nombre estaba en edificios y placas por todo el campus. Para Nico, la universidad no era un lugar para aprender, era su patio de recreo. Nuestra rivalidad era silenciosa pero intensa. Yo lo superaba en cada examen, en cada proyecto. Sentía su mirada de desprecio en la espalda, oía sus susurros llamándome el becado, pero no me importaba. Yo solo tenía un objetivo en mente: la prestigiosa pasantía en el estudio de arquitectura más famoso del país, que se otorgaba al estudiante con el mejor proyecto final del año. Esa pasantía era mi billete de salida, mi oportunidad de devolverle a mi familia todo lo que habían hecho por mí. Trabajé en mi proyecto durante meses, noches enteras sin dormir, alimentándome de café barato y de la ilusión de un futuro mejor. Diseñé un centro comunitario sostenible, un edificio que respiraba, que vivía en armonía con la naturaleza. Cada línea, cada cálculo, cada material era una parte de mi alma puesta sobre el papel. Un día antes de la entrega, Nico pasó por mi escritorio. Vaya, vaya, Pérez, dijo con una sonrisa burlona. Parece que de verdad crees que tienes una oportunidad. Miró mis planos con una extraña intensidad en sus ojos, algo que en ese momento no supe interpretar. Sentí un calofrío, como el zumbido de un mosquito en una noche silenciosa, pero lo ignoré. Estaba demasiado cansado y concentrado. Grave error. El día del veredicto me llamaron a la oficina del director. Pensé que era para felicitarme, pero cuando entré, vi al director con el rostro sombrío, al señor Solís a su lado con una expresión de decepción fingida, y a Nico de pie, con cara de víctima. Y sobre la mesa estaba mi proyecto, pero con el nombre de Nicolás Solís en la portada. Marco, dijo el director con voz pesada, estamos profundamente decepcionados. El plagio es la ofensa más grave en esta institución. Nicolás nos ha presentado este proyecto y hemos descubierto que tu propuesta es una copia idéntica. Mi mandíbula cayó. El aire abandonó mis pulmones. No, no puede ser. Ese es mi trabajo. Él me lo robó. Intenté defenderme, explicar que había trabajado en él durante meses, que tenía los borradores, los archivos digitales, pero era inútil. La palabra del hijo del patrocinador contra la de un simple becado. Por favor, Marco, dijo el señor Solís con una falsa pena, no empeores las cosas con mentiras. Y así, sin más, me expulsaron. Mientras salía, humillado, destrozado, vi a Nicolás, y en sus ojos no había culpa, solo el frío y calculador brillo de la victoria. En ese instante, algo dentro de mí se rompió, pero algo más, algo oscuro y determinado, comenzó a nacer. La primera semana fue un infierno de vergüenza y desesperación. No pude mirar a mis padres a los ojos. El peso de su decepción era más aplastante que el de mi propia injusticia. Pasaba las noches en vela, la sonrisa triunfante de Nico grabada a fuego en mi mente. La impotencia era un veneno que me quemaba por dentro. El mundo que había construido con tanto esfuerzo se había derrumbado, y yo estaba sepultado bajo los escombros. Sentía que era el final. Pero una tarde, mientras vaciaba mi mochila por última vez, algo metálico cayó al suelo con un tintineo. Era un clip de diseño, de esos caros y extraños, uno que yo nunca había visto.
Y entonces recordé. Lo recordé con una claridad que me heló la sangre. Nico. Lo llevaba en la solapa de su chaqueta el día que se paró junto a mi escritorio, el día antes de la entrega. Debió de caérselo cuando se inclinó para ver mis planos de cerca. No era mucho, era casi nada, pero en mi oscuridad, esa pequeña pieza de metal brilló como una estrella. Era una prueba, una conexión física, y fue suficiente para encender la mecha. Ya no sentía solo tristeza, ahora sentía rabia, una rabia fría y paciente. Si no podía probar mi inocencia de frente, encontraría otra manera de hacer justicia. Nico y su padre me habían quitado mi futuro, así que yo desenterraría los secretos del suyo. Recordé un viejo pasatiempo mío antes de la arquitectura, el periodismo de investigación. Siempre me había fascinado destapar la verdad oculta tras las fachadas. Era hora de desempolvar esas habilidades. Mi objetivo, la empresa del padre de Nico, Constructora Solís. Me pasaba los días en la biblioteca pública, no la de la universidad. Ya no era bienvenido allí. Buceé en archivos de noticias, registros públicos, foros de ex empleados, cualquier cosa. Al principio todo parecía impecable. Una empresa exitosa, llena de proyectos benéficos y donaciones generosas. Una fachada perfecta, justo como la cara de víctima de Nico en la oficina del director. Pero seguí cavando, y entonces empecé a notar un patrón. Constructora Solís ganaba licitaciones para obras públicas importantes con presupuestos sospechosamente bajos, superando a todos los competidores. Pero meses después, el costo final de esos proyectos, un puente, un hospital, una escuela, se disparaba por los cielos debido a problemas imprevistos o modificaciones necesarias. Era un truco viejo, pero efectivo, ilegal en la superficie. Necesitaba algo más. ¿Se imagina lo frustrante que es saber que alguien es culpable pero no tener cómo demostrarlo? Cuénteme en los comentarios si alguna vez han pasado por algo así. Una noche, buscando en los rincones más oscuros de Internet, di con un pequeño foro para trabajadores de la construcción. Y allí estaba, un hilo de comentarios de un usuario anónimo, un ex empleado resentido, que mencionaba informes de calidad de materiales falsificados y presiones para migrar hacia otro lado. Hablaba de usar concreto de menor calidad y acero más barato del especificado en los contratos. El corazón me latía con fuerza en el pecho. El olor a papel viejo de la biblioteca me parecía ahora el aroma de la verdad. Le envié un mensaje privado usando un perfil anónimo que creé. Le dije que yo también había sido una víctima de los Solís y que necesitaba ayuda. La respuesta tardó horas en llegar. Y cuando lo hizo, mi piel se erizó. Eran solo unas pocas palabras. Ten cuidado. Ellos silencian a todo el que se acerca demasiado. Silencian a todo el que se acerca demasiado. Esas palabras resonaron en mi cabeza toda la noche. El miedo, un nudo frío y pesado, se instaló en mi estómago. Por un momento pensé en abandonar, en dejarlo todo. ¿Quién era yo para enfrentarme a un imperio? Un estudiante expulsado contra una de las familias más poderosas de la ciudad. Pero entonces recordé el rostro de mi padre, su mirada perdida, y el miedo se transformó de nuevo en determinación. Esto ya no era solo por mi proyecto, era por todos los que ellos habían aplastado en su camino. Le escribí de nuevo a mi contacto anónimo, a quien llamé Topo. Le aseguré que protegería su identidad, que solo necesitaba pruebas irrefutables, no para una venganza personal, sino para exponer la verdad. Después de un intercambio de mensajes llenos de desconfianza, finalmente accedió. Nos citó en una estación de metro abandonada a medianoche. El corazón me martillaba en el pecho mientras bajaba las escaleras. El aire olía a humedad y a óxido. Topo era un hombre mayor, con el rostro surcado por la preocupación. Lo hago porque construyeron el hospital donde mi esposa fue tratada.
dijo con voz temblorosa. No quiero pensar qué pasaría si ese edificio se derrumba un día. Y me entregó una memoria USB, el santo grial. En esa memoria estaba todo. Informes originales de laboratorio, órdenes de compra de materiales de baja calidad, correos electrónicos internos donde el señor Solís ordenaba falsificar los certificados para las inspecciones. Y lo peor de todo, las pruebas de que el nuevo puente de la ciudad, una obra emblemática de la constructora Solís, se había construido con un acero que no cumplía ni con el 50% de los estándares de seguridad. Estaban poniendo en riesgo miles de vidas para llenarse los bolsillos. La maldad de esa gente no tenía límites. Podría haber ido a la policía, podría haber intentado chantajearlos, pero yo quería justicia, no venganza. Con las manos temblando de adrenalina, empaqué toda la información, los documentos de topo, mi propia investigación sobre los sobrecostes, un análisis de un ingeniero jubilado que contacten anónimamente, todo. Y lo envié. No a la policía local, no a un periódico de la ciudad. Se lo envié a la periodista de investigación más respetada y temida del país. Pasó una semana de silencio tortuoso. Y entonces estalló la bomba. Escándalo nacional, constructora Solís acusada de fraude masivo y de poner en peligro la seguridad pública. El titular estaba en todos los noticieros. Ver la cara del señor Solís, pálido y sudoroso, rodeado de micrófonos, fue una sensación indescriptible. El imperio se desmoronaba en directo en televisión nacional. La universidad, desesperada por desvincularse del escándalo, reabrió mi caso inmediatamente. El director me llamó a su oficina. Esta vez me recibió de pie, con una disculpa en los labios que sonó a poco. Me readmitieron, me otorgaron la pasantía y me ofrecieron una beca completa hasta el final de la carrera. Nico fue expulsado y junto a su padre enfrentaba ahora cargos criminales muy serios. Hoy, parado de nuevo en el campus, mirando los edificios, todo se siente diferente. Aprendí una lección muy dura. A veces el camino correcto no es el más fácil. A veces, para construir algo sólido y verdadero, primero hay que derribar una estructura podrida hasta los cimientos. Mi futuro ya no es solo un plano en un papel, es un edificio real. Y esta vez me aseguraré de que cada ladrillo esté basado en la honestidad y el trabajo duro. Nunca dejen que nadie les diga que no merecen algo por lo que han luchado limpiamente. ¿Creen ustedes que la justicia siempre llega? ¿O a veces hay que salir a buscarla con las propias manos? Dejen su opinión. Me encantaría leerlos.